Bueno, la maestra Sharon Anaí Paredes Chávez es licenciada en Psicología y maestra en Neuropsicología Clínica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con certificación para el diagnóstico de autismo con pruebas mexicanas por parte de Proceda. Su experiencia está orientada en la valoración y rehabilitación neuropsicológica de niños y adultos con trastornos del neurodesarrollo y lesión cerebral adquirida. Actualmente es colaboradora de la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa, por lo que le damos la bienvenida para iniciar con su tema. Muchas gracias, maestra Sharon. Adelante. Muchas gracias. Ahora voy a compartir yo mi pantalla. Pues vamos a hablar de este tema interesante sobre el juego. Muchísimas gracias por la presentación. Es colaboradora de nosotros del equipo, la psicóloga Yanin, y también muchísimas gracias al equipo de la CEDIS que está detrás y que empezamos con este nuevo ciclo. Fíjense, este tema es muy interesante porque a través del juego nosotros no solamente podemos observar, sino también podemos desarrollar, ¿verdad?, ciertas habilidades. Entonces, como la principal actividad, ¿verdad?, dentro del desarrollo de un pequeño se puede dar a través del juego, considero que puede ser una estrategia en el que nos ayude a identificar ciertos señales, ciertos síntomas, en especial cuando tenemos alguna sospecha también de TEA, de TDA, que hay alguna dificultad también para el razonamiento, ¿verdad? Ahí es donde podemos observarlo. Entonces, pues me gustaría hablar principalmente del neurodesarrollo y las funciones mentales superiores. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el cerebro madura estructural y funcionalmente. Y durante la infancia, la plasticidad cerebral pues permite que las experiencias sociales influyan en la organización de las funciones mentales. Ahora, ¿por qué me gustaría hablar de Vygotsky y de Luria? Fíjense, más allá de la teoría, que por cierto, eso no va a ser una pregunta de examen, pero sí tener claro desde dónde estamos partiendo y por qué estos dos principales autores están muy relacionados con este tema. Bueno, pues Vygotsky tiene ciertos fundamentos en el que nos habla que el desarrollo del pequeño ocurre a través de la interacción social. También que nos menciona que las funciones mentales superiores, es decir, los procesos psicológicos como atención, memoria, lenguaje, pensamiento, movimiento voluntario, percepción, pues aparecen primero en lo social y luego se interiorizan. Entonces, hay algo muy importante que habla Vygotsky, que es el lenguaje y cómo se va interiorizando y que al mismo tiempo esto me va a ayudar para desarrollar mi pensamiento. ¿Y qué menciona Luria? Pues justamente ese lenguaje interno, cuando ya está interiorizado, no solamente me va a ayudar a identificar ciertos conceptos, sino también a regular mi conducta. Y cuando tengo que inhibirme, cuando tengo que parar, cuando tengo que continuar. Y esta regulación de la conducta, pues tiene que ver con qué voy a hacer para que me salga este juego. ¿Qué voy a hacer para subirme y bajar ese juguete que yo quiero, para resolver problemas? Para eso es el que me gustaría que habláramos principalmente de estos conceptos, ¿no? Lo más interesante es que Luria menciona que el desarrollo no sucede, ¿verdad?, a través de funciones mentales superiores de manera aislada, sino que es de manera compleja, de manera sistemática. Es decir, no es que la atención se desarrolle de manera aislada y el lenguaje esté intacto, ¿no? Que si a lo mejor vemos un pequeño con una dificultad en el lenguaje, no veamos problemas en otras áreas como la memoria. Entonces, si vamos a ver dificultades, ¿verdad?, que estén relacionados con el lenguaje, con el pensamiento, es muy probable que afecte a otros procesos. Y al mismo tiempo, si estos procesos como la percepción no ayudan,
o están afectados, pues no se va a desarrollar de la misma manera o de una forma neurotípica estos procesos. Y fíjense cómo podemos hablar de este ejemplo del pensamiento y de cómo se va interiorizando y este concepto, ¿no? El que este desarrollo a través de la interacción social va a ocurrir. Bueno, sucede que a través de la cultura, ¿verdad? Porque este enfoque es histórico-cultural. No los quiero llenar de teoría, pero sí entenderlo. ¿Por qué histórico-cultural? Porque depende, ¿verdad?, de esta interacción social, el cómo yo voy a llevar a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, esta taza que está aquí, ¿verdad? Yo sé que es una taza porque en un principio se me indicó cómo utilizarla. En el jueguito, por ejemplo, de la taza, ¿verdad? En el juguito de té, pues, ¿qué es lo que hacemos? Estamos haciendo como que tomamos, ¿verdad?, la taza. Pero, ¿qué pasa? Que si mi lenguaje no estuviera o no me ayudara a estructurar que esto es una taza, yo no la agarraría como tal. Yo no sabría que esto, ¿verdad?, es parte de la taza y que yo la debo de agarrar de esta manera. Para eso, el lenguaje ayuda al pensamiento. No es como que mi movimiento esté aislado. Por eso sucede, ¿verdad?, que hay personas, y lo vemos ya en la parte adulta, cuando tienen una lesión cerebral y ocurre, por ejemplo, que se les afecta el lenguaje, tienen una afasia, ya sea por un traumatismo, por un tumor, o por alguna otra lesión cerebral, el lenguaje se ve afectado. Y si el lenguaje se ve afectado, también mi pensamiento. Y si mi pensamiento no está estructurado, entonces es que aparecen otro tipo de problemas, ¿no?, o errores. Entonces vemos a personas que incluso también en un deterioro cognitivo como la demencia, su movimiento ya está desorganizado. Ya las tazas ya no las agarran como tazas. Ya al momento de abrocharse, que es este síndrome conocido como apraxia, ya no ocurre. Ya no hago el movimiento adecuado para abrocharme un botón. ¿Y por qué sucede? Porque también empiezo a desconocer cuál es la función del ojival y del botón, ¿no? Para amarrarlo, pues, para abrocharlo. Entonces, a través de la cultura, ¿verdad?, a través de la sociedad, es que sabemos cómo utilizar ciertas cosas, cómo hacer ciertas acciones. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad?, cuando en un pequeñito vemos que estamos jugando a la tacita de té y nos sentamos y hacemos este movimiento, ¿verdad? Y si vemos a otro pequeño que tenga algún problema en el neurodesarrollo, particularmente del lenguaje. En este caso voy a usar de ejemplo a los pequeños con trastorno del espectro autista, ¿no? El lenguaje no está tan desarrollado. ¿Y cómo vemos su juego? ¿Cómo es su juego? Su juego, incluso a veces, ¿no?, cuando está muy grave, no pueden imitar ciertas acciones como el voy a tomar mi té, ¿no? Y voy a llevar todo este ritual de sentarme en una silla, de poner mi taza en una mesa, ¿no? Entonces, es por esto que a través del juego, que podemos utilizar diferentes estrategias como juego de roles, es que se empiezan a desarrollar estos procesos mentales superiores. Y es por ello, ¿verdad?, que me gustaría hablarles de cómo es lo ideal para poder enseñar a un pequeño ciertas estrategias o habilidades, desde qué nivel enseñarle. Y se proponen, de hecho, para regir la conducta, para orientarla, para dirigirla, ciertos niveles. Por ejemplo, el nivel materializado, aquí estamos hablando de un nivel en el que el niño está actuando sobre los objetos reales, ¿no? Por ejemplo, meramente tener el objeto de la tacita, del té, de la mesa, de la silla, de sentarse. El niño ya está interactuando con esos objetos reales. Incluso
no necesariamente como un juego de tacita, ¿no? Sino ya en la parte real, cuando estamos en la realidad. Y este tipo de nivel, pues ayuda justamente a identificar y a comenzar a enseñar nuevas acciones para llegar a un nivel todavía más complejo. ¿Y cuál es ese nivel más complejo? Que llegue a un nivel verbal para que posteriormente se interiorice y esté en el pensamiento. Ese es el nivel más complejo. Entonces, ¿cómo se nos recomienda comenzar? Con este tipo de actividades lúdicas. Primero, con el nivel materializado. Yo estoy interactuando sobre los objetos reales, el pequeño los puede manipular, los puede tocar, los mueve, los construye, ¿no? Por ejemplo, con los cubos, ensarta cuentas, bloques, clasifica objetos, ¿no? Hay una interacción entre la parte sensoriomotora y la utilización de los objetos, ¿no? También favorece la coordinación, la atención y la comprensión concreta. Pero no nos vamos a quedar en ese nivel. Lo que queremos es que el pequeño empiece, ¿verdad?, a asimilar ciertas acciones, ciertos conceptos y después que tenga una representación de ello. Por eso, cuando pasamos a un nivel material, podemos utilizar modelos, podemos utilizar dibujos, representaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí ya la representación podría ser una casa pequeña, ¿no? El juego de la casita, una casita pequeña es la representación, ¿cierto? El objeto representa la realidad y es cuando pasamos de lo concreto a lo simbólico. ¿Ah? Aquí sí seguimos manipulando objetos, pero esos objetos ya pueden representar la realidad. Ahora bien, dentro del juego, el estar en un juego de tacita de té, voy a utilizar otros instrumentos que representen el juego de tacita de té, es parte también de ese nivel, el nivel material. Y posteriormente pasamos a un nivel perceptivo. Es cuando ya el pequeño empieza a operar a través de la percepción, porque va a reconocer formas, va a identificar patrones, los va a relacionar. Entonces, antes de que se pase en esta identificación de patrones, ¿no?, que es cuando ya el pequeño a nivel escolar comienza a identificar patrones y a través de tareas de hoja y papel, y lápiz, pues ya empieza también a hacer ejercicios, ¿no? Y eso es un nivel todavía pues más complejo, ¿cierto? Porque ya se tiene el reconocimiento de ese patrón que se vivió, se manipuló en la vida real y que incluso posteriormente se utilizaron otros objetos, ¿verdad?, para representar esa realidad. Entonces ya está a un nivel perceptivo. Y posteriormente puede pasar a un nivel verbal, cuando el pequeño ya puede usar el lenguaje. Cuando el pequeño empieza a narrar, empieza a utilizar la fantasía, e incluso puede decir cómo hacer ciertas cosas de manera verbal. Entonces, este tipo de niveles, ¿por qué son importantes? Porque si vemos quizá algún pequeño que le esté costando trabajo, incluso relacionarse o hacer juegos que tengan que ver más con una cuestión verbal, quizás sea necesario regresarse a los niveles anteriores, que yo recomendaría empezar desde el primero, que es el nivel materializado, para que después él empiece a manipular, ¿verdad? Y no es que no le permitamos utilizar imágenes para la parte perceptiva. No, aquí habla el nivel de lo que el pequeño es capaz de manejar. No tanto el nivel que tiene para percibir, que no se confunda el concepto perceptivo, sino él tiene la capacidad de, a través de un cuadernillo, por ejemplo, de dibujos, ¿no?, hacer, por ejemplo, ciertas relaciones, ¿no? Por ejemplo, el caminito de la casa al caminito de la escuela, por dónde tiene que ir, ¿no? Y entonces el pequeño pues tiene acceso a este tipo de materiales perceptivos.
Pero esto es con el objetivo de que identifiquemos en qué nivel quizá podríamos también construir los juegos para los pequeños y que puedan incluso interiorizar ese nivel de complejidad para que pase un pensamiento más abstracto. Entonces, ¿qué tipo de juegos vamos a ver el día de hoy? Van a estar relacionados para la emoción y la conducta, ¿no? Actividades orientadas a reconocer emociones a través de gestos y expresiones faciales. Y que fíjense, a través del juego podemos sacar emociones para que al trabajar esas emociones, el pequeño pueda incluso saber cómo regularse, pero el niño tiene que vivir esas emociones, ya lo estaremos desglosando a detalle. También lenguaje pragmático, no solamente una cuestión de reconocer gestos y expresiones faciales, que sí es parte del lenguaje pragmático, pero también del tono de voz, de la entonación que se está utilizando para comunicar, ¿no? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en pequeñitos, ¿verdad? Que a lo mejor veamos que tienen alguna dificultad para, o están aprendiendo a regular el tono de voz, ¿no? Que empiezan a gritar o se enojan y empiezan a alzar la voz, ¿no? Entonces también regular ese tono de voz, o más bien pueden gritar sin ni siquiera estar enojados, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la comunicación pragmática. Con la atención, actividades para desarrollar la atención visual y auditiva, también orientar la atención, enfocarla, sostenerla, alternarla y dividirla. En memoria de trabajo, actividades que podamos realizar en el aula. Y fíjense, son actividades que incluso se pueden realizar en casa, pero en el aula, ¿verdad? Por ahí sé que no siempre, ¿verdad? Hay muchos pequeños y que a veces lo que se tiene que hacer es juntar a los pequeñitos, ¿verdad? Aunque tengan edades diferentes. Entonces, este tipo de juegos, pues sí sería bueno que los pudiéramos adecuar un poco a su edad, ¿no? Si bien puede que haya pequeños más grandes, más chiquitos, ¿no? Sí tratar de que sean juegos en el que, y fíjense aquí lo interesante y lo valioso es que estos pequeños pues les ayuda a desarrollarse con otros pequeños todavía más grandes, ¿cierto? Igual a los grandes quizá tener pues o desarrollar ciertas estrategias de quizá mayor paciencia con un pequeño, ¿no? Incluso el consolar cuando alguien se cae, cuando alguien se lastima en el juego, son parte de las actividades que también son importantes enfatizar y no dejarlas de lado. Y en cuanto a la memoria de trabajo, pues comentaba que estas actividades pueden ser a través de materiales perceptivos, ¿no? Pero el objetivo de la memoria de trabajo es que se manipule la información y esa información que estoy manipulando, ¿verdad? Me ayude para que yo pueda manipularla y crear otros juegos, ¿no? Y o meterle creatividad a mi juego. Entonces, eso es también parte de la memoria de trabajo. Manipular la información por cierto periodo de tiempo para que después con esa información haga otra cosa. Entonces, para que yo le pueda agregar al juego, ¿verdad? Tengo que estar atento, tengo que recordar qué suceso ya pasó. Entonces, si ven este tipo de, pues sí, de habilidades, de procesos, no todos son procesos psicológicos, como la espacialidad es una habilidad, pues realmente no es que lo estemos desarrollando de manera aislada. Son juegos que vamos a ver que tienen que ver con atención, al mismo tiempo tienen que ver con lenguaje pragmático y al mismo tiempo estamos metiéndole juego que ayude para la regulación de la emoción y la conducta, ¿no? Entonces, vamos para allá. En cuanto a la espacialidad, actividades realizadas desde el nivel materializado, como yo decía, desde todos los niveles, para el desarrollo de la lateralidad, vamos a estarlo viendo cómo puede ser esto, y también el pensamiento matemático.
¿no? Comenzando con el razonamiento por analogía, con la detección de patrones ante el cambio de los elementos. Y bien, ¿cómo podemos entonces empezar? Fíjense, este tipo de juego está más relacionado con la lateralidad, pero también con el pensamiento matemático. Pues sucede, ¿verdad? Este juego que yo le recomiendo que empiece a hacerse en pequeñitos a partir de los 4 o 5 años de edad, ¿verdad? Que empiecen a tener pulseritas, ¿no? Una pulsera en la mano derecha de un color y una pulsera de otro color en la mano izquierda, ¿no? Entonces en la mano derecha quizá va a ser una pulsera roja y en la mano izquierda quizá va a ser una pulsera azul o de otro color. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el pequeño empiece también a ubicar esta lateralidad, ¿no? Quizá los juegos, ¿verdad? Como tal, nosotros podemos adaptarlos, adecuarlos, pero sí un juego que involucre la clasificación, ¿no? Podemos meter clasificación y también lateralidad. ¿Cómo es esto? Fíjense, y aquí también nos estamos metiendo con la cuestión de matemáticas. Como este juego me gustaría que aprovecháramos los colores de rojo y azul, empezarle a pedir al pequeño que empiece a colocar y ponerlo a él en un espacio concreto del aula, ¿no? Así, alza tu mano que tiene la pulsera roja. ¿Cuál es la pulsera roja? ¿Dónde está la pulsera roja? Levanta la mano. Esa es la mano derecha. Y entonces también con la mano izquierda, ¿no? Entonces en el espacio ubicar y pedirle, mira, del lado derecho, ¿verdad? Como él va a estar en el centro, ubicarlo. Del lado derecho vas a colocar juguetes que tengan azul, que sean puros juguetes de color azul o bien algún elemento que ustedes vean, ¿no? A lo mejor del lado derecho juguetes que te gusten, que sean tus más favoritos, ¿no? Y del lado izquierdo juguetes con los que casi no juegas. El hecho de que empecemos a clasificar, ya sea por patrones, por color, por función, por algún patrón, por ejemplo, aquellos que tengan llantas, ¿no? Aquellos que tengan pelo, ya estamos empezando a ayudar a que identifique patrones. Y cuando el pequeño empieza a clasificar, ¿verdad? El niño empieza a hacer categorías. Y eso es una parte importante para comenzar a cuantificar. Los bebés a partir de los 3 años pueden empezar a cuantificar e incluso a sumar y a restar. Es decir, en experimentos se ha observado que los bebés se dan cuenta cuando quitan elementos o cuando suman elementos en el espacio donde ellos están. Entonces, esto es con el propósito de que quizá no nos esperemos a que el pequeño llegue hasta la parte escolar para que empiece a desarrollar el pensamiento matemático. Desde que el pequeño empiece a identificar patrones, es el primer paso para la analogía. La analogía es una forma de razonamiento inductivo. Y el razonamiento inductivo nos va a ayudar para resolver problemas, pero también el inductivo me va a ayudar, ¿verdad?, para que si hay dentro de la información que yo conozco algunas lagunas, ¿verdad?, alguna información que me falta por saber, este pensamiento inductivo me va a ayudar a llenar esas lagunas por experiencias previas que ya he tenido, porque ya empecé a reconocer patrones. Entonces, lo que es también la base incluso del lenguaje para crear conceptos es la percepción. Y si en la percepción ayudamos al pequeño a clasificar, vamos a estar ayudando a en la analogía y también en el pensamiento, razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo tiene que ver más, por ejemplo, con cuando empiezas a calcular tiempos, ¿no? En cierto tiempo puedo hacer esto y entonces tienes ese tiempo, aunque no tengas un reloj, más o menos empiezas a calcular, ¿verdad?, cuánto tiempo pasó. Y el inductivo me va a ayudar también a resolver problemas. Entonces,
Fíjense, ya le estamos ayudando al pequeño a identificar patrones y a clasificarlos, no solamente, como yo le decía, por sus características, sino por su función, ¿no? Entonces, esto también va a ayudar para que el pequeño, ¿verdad? En derecha e izquierda, coloca juguetes de este color. En izquierda, juguetes grandes. En derecha, juguetes pequeños. Y así, diferente tipo de clasificación. Entiendo que los juegos pueden ser todavía más dinámicos, pero si entendemos esta base, podemos hacer cualquier tipo de juego en el que nos permita identificar algún patrón o clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, la gallinita ciega, aquí más una cuestión de lateralidad. Cuando ya también trabajamos esta parte de derecha, izquierda, enfrente, atrás, pues el pequeñito también puede tener este tipo de juego y que las personas alrededor le comiencen a decir a tu derecha, a tu izquierda, y que claro, esto ya incluso es un proceso en el que el pequeño empieza a identificar derecha e izquierda, pero si no, al menos identifica lo que es adelante, lo que es atrás. Y el objetivo no es necesariamente que el pequeño empiece a presionarse con cuál es la derecha, cuál es la izquierda. De hecho, el objetivo es que si empezamos a identificar errores, vamos a permitir también que en el juego, pues el pequeño se equivoque, pero que también detecte su error. Y cuando veamos que el pequeño no detecta su error, decirle inmediatamente cuál es la solución. Si nosotros nos tardamos mucho en que un pequeñito por ensayo y error aprenda, lo que vamos a hacer es que el pequeño se empiece a frustrar, que empiece a desconfiar de sus propias capacidades, porque a lo mejor la actividad que yo le estoy poniendo todavía es quizá más compleja, es un juego todavía más complejo para él. Entonces, más adelante voy a desarrollar qué tipo de errores no debemos de cometer al momento de interactuar con los pequeños para no generar este fenómeno llamado indefensión aprendida, que les he hablado en sesiones anteriores. Pero bueno, ¿qué otro tipo de juego también tiene que ver con este tipo de razonamiento inductivo? Pero, y que tiene que ver con un juego también imaginativo. Fíjense, cuando nosotros les pedimos algo como de vamos a construir una casita con lo que tengamos, ¿no? A lo mejor no hay mantas en el aula de la CEDIS, pero, o a lo mejor no hay, no hay mantas a lo mejor con las que podamos disponer para hacer la casa exactamente, pero sí hay otros elementos, a lo mejor hay sillas, ¿no? Y entonces puedo utilizar las sillas para hacer una casa. Pero ¿cuál es el objetivo aquí? Que se le pida al pequeño que construya una casa con lo que hay. Y esto le va a permitir al pequeño que busque qué es lo que puede utilizar para que la casa no se desmorone, no se caiga, ¿no? Es una forma también de permitirle que se equivoque, decir, uy, puse aquí esto y ya se me derrumbó la casa, ¿ahora qué tengo que hacer para solucionarla? Y si bien aquí en esta cuestión del juego, si se dan cuenta, no es tanto el fin, sino es la manera en cómo llegamos a construir esa casa, ¿no? No es tanto como el jugar en la casita una vez que ya está construida, sino que el juego empieza desde que empiezan a ver qué objetos necesitan para construirla, para que no se caiga, para que resista, ¿no? Y entonces, ¿cuál es qué es lo interesante aquí? Que nosotros no vamos a estarle proporcionando todos los objetos. Vamos a ayudarle a buscar, vamos a ayudarle a explorar qué es lo que puede servir y permitirle al pequeño, ¿verdad?, que ese objeto lo agarre para la casa. Entonces vamos a hacerlo conjuntamente. Oye, ¿y qué te parece si agarramos esto? Oye, ¿y tú qué agarrarías? ¿Qué podríamos agarrar para que esto sea como una puerta, por ejemplo, ¿no? Y eso nos va a permitir tener un juego simbólico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando objetos para representar otra cosa.
No necesariamente hay una puerta, no necesariamente hay una ventana, no necesariamente hay un techo, pero estoy buscando elementos que me van a ayudar para representar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces en este tipo de juegos podemos ver señales de alarma, en el que el pequeño, por ejemplo, no solamente en la casita, sino con otro tipo de juegos, ¿no? Porque si vamos a estar jugando en la casita, el objetivo es que no juguemos al juego de té con tazas o con juguetes de tazas pequeños, no, sino utilizar otro objeto como una taza. Esto no es una taza, pero voy a fingir, lo voy a usar como si fuera una taza. Y entonces con ellos empezamos a utilizar otros objetos que representen. Por ejemplo, qué rico, mira, este té está muy caliente, ¿no? Y entonces nosotros también en el juego, utilizando otros objetos, estamos también exagerando, ¿verdad?, estas emociones para que el pequeño, que a lo mejor se le ha dificultado utilizar otros objetos para poder sustituirlos, también le den este contexto. No solamente es utilizarlo así porque sí, estoy jugando, ¿verdad?, y le estoy dando un símbolo a esto. Entonces, uno de las señales de alarma, y es que a lo mejor, fíjense, cuando he tenido pequeñitos en los que he valorado, por ejemplo, el TEA, y justamente aparece este tipo de dificultades del juego simbólico, pues lo que hago es primero utilizar, ¿verdad?, galletas reales y un plato, y vamos a jugar a que lo estamos cocinando, ¿no? Primero pareciera que sí estoy utilizando, ¿verdad?, lo que es el objeto real, y posteriormente quito esas galletas, quito ese plato y agarro otro objeto, agarro unos bloques y empiezo a decir, ahora con esto voy a hacer un sándwich. Y voy a hacer un sándwich y esto parece que es el jitomate, ¿no? Solamente porque tiene color rojo, pero no tiene la forma incluso parecida, o puede que tenga la forma parecida y no el color. Y eso justamente pues les va a ayudar a ellos a que estén en un contexto en el que estén estimulados para utilizar otros objetos y que representen. Ahora bien, fíjense, esta cuestión de identificación de categorías, si bien ya empezamos con un nivel materializado, ¿se acuerdan? Este nivel materializado en el que yo ya estoy utilizando los objetos, y en la vida real los estoy manipulando. En el nivel materializado es un objeto que a lo mejor pueda representar eso. A lo mejor esa casita que construí con sillas, con palos, a lo mejor usamos hasta hojas de colores, no sé. Ya al momento de un nivel materializado sería a lo mejor con bloques, ¿no? Sería representar también esa casa, ¿no?, como si fuera una maqueta. Entonces, esto que ustedes están viendo, estas láminas, ya sería un nivel perceptivo. Y no quiere decir que en estos niveles no los trabajemos, pero sí que ayuda que cuando identificamos, a nivel perceptivo le cuesta trabajo reconocer, por ejemplo, cuando le digo, a ver, señálame de todos estos objetos que están aquí, ¿no?, ¿dónde hay un carro? O señálame los carros. Y pues se recomienda que sean láminas más grandes, ¿verdad?, de colores. Pero si vemos que hay una dificultad para identificar ya estos patrones a este nivel perceptivo, es un claro ejemplo, entonces nos regresamos en un nivel anterior. Un nivel materializado o un nivel material. Yo les recomiendo que siempre se vayan hasta el principio, que es el nivel materializado. Porque ya, pues aquí incluso no solamente es perceptivo, sino verbal, porque en el perceptivo también el pequeño estaría dibujando, ¿no? Entonces, en el verbal
no es necesariamente que yo tenga aquí un estímulo, sino que verbalmente, ya sin estímulos, yo puedo hablarlo, yo puedo decir, el león se parece al gato en sus bigotes. Y empiezo a reconocer y a clasificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a este nivel perceptivo, pedirle que identifique elementos, patrones, ¿no? Y también que él nos pida qué es lo que tenemos que buscar nosotros, qué es lo que tenemos que hallar. Es decir, no solamente que ellos sean el sujeto en el que les pedimos que se sometan al juego, sino que también ellos generen las instrucciones, generen las reglas y nosotros también estar del otro lado, porque ellos también les permite estar verificando si lo que pidieron y lo que hice es correcto, ¿no? Y entonces a ellos también les ayuda a esta habilidad de las funciones ejecutivas, que nos ayudan a verificar nuestros errores, a comprobar los resultados, ¿no? Eso también es una habilidad cognitiva, el que yo supervise que lo que los demás están haciendo es correcto, no solamente lo mío, ¿bien? Ahora, esta cuestión de las matemáticas justamente era lo que yo les comentaba, ¿no? Fíjense, los bebés de 6 meses pueden reconocer y distinguir el patrón fonético correspondiente. Cuando estamos hablando desde que esa edad empiezan a reconocer patrones, no solamente es a nivel visual, estamos hablando de un nivel perceptivo, también entonces es auditivo, también entonces es sensorial, ¿cierto? Y si hay alguna dificultad, ¿verdad? En la parte perceptiva, pues a lo mejor también va a haber problemas en la parte articulatoria, en la parte fonética, de cómo estoy percibiendo esos sonidos, ¿cierto? Entonces, pues parte del aprendizaje del razonamiento matemático es que los pequeños empiecen a agrupar, a categorizar, ¿no? Ya les comentaba que cuando se empiezan a reconocer estas semejanzas, ¿verdad? Empieza a haber un pensamiento más abstracto, ¿no? No solamente porque empiezan a emparejar patrones con características, sino también con el funcionamiento, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que queremos desarrollar en los pequeños, tanto el razonamiento deductivo como inductivo. Ahora, fíjense, esta cuestión de la espacialidad, de derecha, izquierda, que comienza también con identificar la lateralidad, con que el pequeño también identifique su espacio, y que ya en la adultez, fíjense, eso cómo se ve, cuando nosotros podemos identificar planos, identificar coordenadas, y que pareciera que para llegar, ¿verdad?, desde el no saber nada hasta identificar patrones, coordenadas, son grandes pasos, ¿cierto? Entonces, en los pequeños, cuando empezamos a trabajar la espacialidad, no es que solamente es una cuestión perceptiva espacial, de las coordenadas, de esto está aquí, esto está allá, izquierda, derecha, arriba, abajo, no. También la espacialidad, va a ayudar para el razonamiento matemático. ¿Por qué? Porque a través de la espacialidad, ¿verdad?, es como yo puedo hacer incluso cálculos mentales. Cuando nosotros incluso resolvemos problemas, estamos siguiendo una secuencia, ¿verdad? Para esa secuencia, pues yo necesito manipular información. Y para resolver problemas, una información que a lo mejor va a ser por un pequeño periodo de tiempo, pero es para resolverla en ese momento. O sea, no es una memoria a largo plazo. Entonces, sí, incluye memoria de trabajo, pero la espacialidad en la parte matemática es una cuestión en la que incluso cómo coloco los números, cómo coloco las cantidades y las cifras, tiene que ver con la espacialidad. Si la espacialidad también no se desarrolla de una forma adecuada, incluso pueden haber estos problemas de discalculia. Pueden haber problemas también en la lectura, ¿no? Dislexia y problemas también para invertir ciertas letras al escribir, ¿no? Como disgrafia.
Entonces, la espacialidad por eso es muy importante. De hecho, tan compleja es la espacialidad, ¿verdad? Que en la vida adulta, aquellas personas que a lo mejor haya una dificultad para identificar derecha e izquierda, pues resulta también curioso que hay dificultad también para ver o identificar las horas en las manecillas del reloj, ¿no? Porque tiene que ver con que yo identifique, ¿verdad? El movimiento y la rotación y el sentido de rotación del otro lado y la identificación de números, ¿me explico? Y quizá cuando nos cuesta trabajo, pues sí está hablando de una dificultad de espacialidad, ¿no? Y que claro, se puede desarrollar. Ahora bien, en esta cuestión, yo recomiendo juegos como la búsqueda del tesoro, ¿no? O el mapa del tesoro escondido. Y que a lo mejor se empiece desde el vivirlo, desde el nivel materializado, ¿no? Por ejemplo, empezar con él como, vamos a jugar al tesoro escondido. ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos nuestro gorro de capitanes, ¿no? Como si estuviéramos quizá en un barco, con nuestro parche. Ya le estamos involucrando toda esta parte creativa, ¿verdad? Pero el objetivo es que el pequeño también empieza a identificar dentro del espacio ciertos elementos. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, vamos a esconder un tesoro muy importante. ¿Dónde lo esconderías para que nadie lo encuentre? Tiene que ser un tesoro. Vamos a poner ahí a lo mejor juguetes que más nos gusten, ciertas galletitas, algo que pues genere motivación en el pequeño, ¿no? Vamos a esconderlo y lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo abajo, quizá de la mesa. Y entonces al pequeño le estamos primero ayudando a concebir esto como un juego en el que hay un tesoro que está escondido. Pero así como estamos escondiendo este tesoro, tenemos que encontrar un tesoro. Así como este tesoro que es nuestro y está escondido, tenemos que encontrar otro que a través de ciertas instrucciones podemos llegar a él, ¿no? Y entonces, que si bien nosotros podemos tener el mapa, ¿verdad? Y con ellos vivir esta experiencia de las instrucciones y verbalizar todo mientras lo vamos haciendo, a ellos les pueden ayudar, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí vemos, de hecho aquí en la imagen, pues están viendo un ejemplo de quizá una casa, ¿no? Pero puede ser el espacio, ¿verdad?, del aula. ¿En dónde está colocada, por ejemplo, la puerta? ¿En dónde está colocada la mesa? Para que nosotros lleguemos a ese nivel y que el niño pueda representar ese espacio en una hoja, primero lo tiene que vivir. Entonces, por ejemplo, cuando ya estamos escondiendo nosotros primero nuestro tesoro, pues ya sabemos o estamos verbalizando con el pequeño o la pequeña que lo estamos escondiendo debajo de la mesa, que está al principio de la puerta, ¿no? Y que está a lo mejor sobre un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya son ciertos detalles en donde está un objeto particularmente. Y posteriormente, para encontrarlo, cuando le decimos, ahora tenemos que encontrar uno, mira, y nosotros somos los que leemos las instrucciones, ¿verdad? Nos han dicho que tenemos que encontrar el tesoro escondido y aquí en esta hoja menciona que debemos de ir hacia la puerta principal. Tenemos que ir a la puerta principal, ¿no? Y entonces van a la puerta principal. Y en la puerta principal hay otras instrucciones, ¿no? Obviamente que esto es un juego que se sugiere que sea pues previamente organizado para que se puedan ocultar en ciertos puntos clave las otras instrucciones, ¿no? Y que el pequeño, pues eso es parte de la emoción, de que llega un punto y, ¡ay!, encontramos este juguete y aparte otra instrucción para encontrar cierto juguete o la siguiente pista, la siguiente instrucción, tienen que ir a otro lado, ¿no? Y entonces se van, se movilizan con el pequeño e incluso pueden meterle pasos. Tienes que dar 3 pasos hacia adelante. Y entonces, junto con ello, contamos 1, 2, 3. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños.
Vaya que sí requiere, ¿verdad? Organizar este juego de acuerdo al espacio que hay. Y si se dan cuenta, pues ahí ya lo estamos viviendo. El pequeño ya se está ubicando en el espacio. ¿Cuál sería el segundo nivel? Que el pequeño entonces empiece a identificar ciertos elementos, ¿verdad? Del aula con bloques. Oye, vamos a hacer el aula, aquí vamos a hacerlo en pequeñito. Vamos a poner como si esa mesa fuera este bloque y esa puerta de entrada está de este lado y tú eres este juguete, ¿no? Otro bloque, por ejemplo, de madera, para también meterle juego simbólico, ¿no? Ese es un nivel material. Ya estamos utilizando objetos, estamos representando el espacio aquí. Y posteriormente ya es con un dibujo, ¿cierto? Pero fíjense, generalmente, aunque ustedes tienen pequeñitos preescolares, ¿verdad? Y que posteriormente a lo mejor esta cuestión del dibujo se desarrolle todavía más, hay que permitir, ¿verdad? Esto de los garabatos porque son el primer paso también para la escritura, ¿no? Entonces, que ellos a lo mejor empiecen y dibujen también en una hoja, ¿dónde está el tesoro? Ah, pues el tesoro está en esta esquina. ¿Y dónde está, por ejemplo, la silla de color rojo? Está de este otro lado, ¿no? Y entonces que con el garabato, ¿verdad? Empiecen también a identificar en una hoja cómo se van distribuyendo esos objetos y eso pues se va a hacer con su ayuda a la par, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que aquí está la casa, ¿no? O está el aula y entonces dibujan a lo mejor primero el cuadro, ¿no? Primero ustedes dibujan la entrada, primero a lo mejor ustedes dibujan ciertos elementos para que con esos pequeños, ¿verdad? Ellos vayan agregando ciertos elementos y vaya, pueda hacer un dibujo también en conjunto, ¿no? Para este juego. Y posteriormente, pues ya la parte verbal es la parte pues más compleja, ¿no? Cuando el pequeño incluso ya hasta puede decir, yo para llegar de aquí a, no sé, a los baños, ¿no? O de llegar de aquí a tal punto, ¿no? Dentro del aula, sé que tengo que a lo mejor dar 3 pasos hacia adelante, luego 2 pasos hacia la derecha, luego 5 pasos hacia la izquierda. No, eso ya es un nivel más complejo, ¿se dan cuenta? El pensamiento ya se organizó de esa manera, pero para que incluso, ¿verdad? Podemos llegar a ese nivel de complejidad, el pequeño tiene que vivir en esos niveles el juego. Bien, ahora esta parte también del razonamiento matemático también se puede ver aquí en juegos en donde ya estamos pidiéndole, ¿verdad? Por ejemplo, en una pizza colocar ciertos elementos y a tu pizza, a la mitad de la pizza, obviamente que vamos a empezar también a meter estos conceptos como lo que es la mitad, como lo que son partir una cosa y partirla en dos. Y si la parto en dos, una es para ti y otra me la como. ¿Cómo harías tu mitad? ¿Cómo preparas tu mitad? Ay, a mí me gusta ponerle pepperoni. Voy a ponerle pepperoni y le voy a poner 3 pepperonis. ¿Tú cuántos le vas a poner? ¿No? Y entonces con él empezamos a contar 1, 2, 3, ¿no? Y entonces no solamente es una cuestión de suma y resta, sino también de identificar ciertos elementos, ¿no? Aquí ya estamos trabajando en un nivel perceptivo, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, fíjense, perdón, aquí estamos jugando en un nivel material. Ajá, estamos jugando en un nivel material porque aquí estamos representando lo que es la realidad con la pizza y seguimos manipulando, sigue siendo material, perdón, y perceptivo, entonces sería cuando el pequeño, ¿verdad? Y empiece a dibujar, y empiece él a crear también estos elementos o a reconocerlos a través, sí, de imágenes,
pero hay un agregado ahí todavía más. No es como que veo a la pizza completa y en nivel perceptivo ahí está porque solamente estoy trabajando con dibujos o más bien con materiales visuales. No, sino que estoy analizando esa parte que estoy percibiendo. Ajá, tiene que ver un análisis. Bien, ahora, ¿por qué esta cuestión de los cuentos? Y que tiene que ver con también pues trabajar con las emociones, ajá, y con la cuestión pragmática. Ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero ahí vamos. ¿Por qué este tipo de cuentos se recomienda? Este cuento de cómo esconder a un león ayuda porque son cuentos en donde podemos todavía exagerar ciertas expresiones faciales. Cuando vemos a pequeñitos, ¿verdad? Que quizá les cuesta trabajo incluso entender ciertos gestos como el sí, como el no. Porque fíjense, yo recuerdo de un pequeñito en el que él decía, pero no le hagas así, eso no lo entiendo qué es. Esto es no, pero no le hagas así. Y entonces era una cuestión en la que él tenía, ahora que ya reconoció, ¿verdad? Estos gestos o estas expresiones faciales que están indicando algo, ¿no? Como el asentir algo que significa que sí, ¿no? Es empezar a asociarlo con lo que realmente significa. Entonces, ¿de qué va? Que en este tipo de cuentos llamemos su atención. Y más si puede ser que sean algunos pequeños que tengan dificultades también para mantener la atención por mucho tiempo. ¿Y qué pasa con este tipo de pequeños cuando a lo mejor se distraen muy fácil? Que también cuando hay una comunicación o hay una interacción social, pierden el foco y entonces dejan de ver a la persona que les está hablando. Y entonces puede que a lo mejor o esté haciendo otra cosa o se distraiga y voltee. Y entonces ya el pequeño deja de ver el rostro de la persona. Y sucede que empieza a dejar de practicar el observar la cara de la persona, la expresión de la persona y aunque no tengan autismo, ¿verdad? Estos pequeñitos con TDA, pues empiezan también a tener dificultades pragmáticas porque ya no tienen esta práctica social de empezar a reconocer las expresiones faciales con lo que le están diciendo porque está viendo hacia otro lado. ¿Explico? Entonces, este tipo de cuentos, cuando nosotros exageramos las expresiones faciales como de, ¡hoy entró este león y yo no sabía qué hacer!, ¿no? Y entonces, vaya que sí tienen que ustedes estar seguros en un espejo también practicar qué tipo de emociones ustedes están manifestando o están expresando, ¿no? Porque a veces cuando uno ni se la cree, el niño también se puede quedar con una percepción distorsionada de la expresión facial, ¿verdad?, con el cuento. Entonces, en pequeñitos que todavía les es difícil o cuesta trabajo identificar estas expresiones faciales, la clave es exagerarlas. En un cuento, exagerarlas, ¿no? También el tono de voz, exagerarlo. No estoy hablando de subir el volumen, sino el tono. Oye, ¿tú crees que sea cierto? O sea, el tono como de pregunta también, el tono de exclamación, ¿no? Realmente acentuarlo. Ahora, cuando ya introducimos a los pequeñitos, ¿no?, con este tipo de cuentos, pues sería bueno que si ya estamos hablando de un personaje principal, en este caso el león, pudiéramos hacer un juego de roles, porque así el pequeño, ¿verdad?, aquellos quizá que también tengan algunas señales como no, yo no puedo ser el león, yo me llamo Gabriel, ¿no? O no, eso no puede ser un avión, este es el avión. Cuando empiezan, ¿verdad?, a mencionar
que esos objetos no pueden representar otra cosa, es también una señal de alarma, ¿no? Porque ellos están insistiendo en que eso no puede representar el otro objeto. Entonces, quizá a lo mejor en este cuento, cuando ya empezamos a representar, en este caso a lo mejor hacer la máscara de un león, desde que ellos empiecen a colorear, después de escuchar el cuento y que lo representen, pues ya se le dio un contexto de que hay un león que se escondió y que por tanto tiene que asumir el rol de ese león, ¿no? No es tan fácil también en estos pequeños que tienen poca flexibilidad cognitiva, que tienen un pensamiento rígido, que también se les dificulta hacer este juego simbólico, pero cuando ya le damos un contexto, ¿verdad? Y les estamos dando esta máscara de león, ya lo estamos asumiendo dentro de un rol. Y si ustedes también juegan como parte de este cuento, a lo mejor son los papás de Iris, ¿no? Que no se dieron cuenta que Iris metió al león, o son ustedes Iris que esconden a ese león, pues ese león va a tener que jugar como si también tendría que estarse escondiendo. Entonces, ya le estoy dando otro rol, ¿de acuerdo? Y aquí hay que diferenciar, no es lo mismo juego simbólico que juego imaginativo. El juego simbólico, ¿verdad? Tiene que ver con esta capacidad de sustituir un objeto o una acción por otra, porque ya hay una representación. Y el juego imaginativo tiene que ver con fantasía, con narrativa. El niño todavía ahí puede agregar, ¿verdad? Cierta narrativa y sí puede haber un juego simbólico, pero no es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las señales de alarma que durante el juego pueden ser que haya, se cometan ciertos errores, ¿verdad? Tanto como educadores, pero también identificar señales de alarma que me puedan decir qué es lo que está pasando y que a lo mejor se requiere una valoración todavía más completa, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje y simbolización, cuando ya un pequeño, pasados los 3 años, ya no hay un juego simbólico, que solamente está repitiendo el mismo juego, que su juego solamente es, a lo mejor veo mi taza y en vez de jugar a la tacita, que para empezar no hay una imitación de acciones, el niño solamente se le queda viendo a los colores, a los detalles, que en vez de jugar con el carrito se le queda viendo a la ruedita, al pelo de la muñeca, y que no juegue con el objeto, que no interactúe. Ahí ya es una señal de alarma. Otra señal de alarma que me habla respecto a la interacción social, que a lo mejor el pequeño juegue siempre solo, que no mire a otros, que no se involucre, que no responda al nombre, y no por una cuestión auditiva, sino meramente una cuestión en la que el pequeño no está respondiendo a las instrucciones de manera general, ¿no? Que parece que no escucha, pero sí escucha sonidos, solamente que no atiende instrucciones. Y como yo le decía, no imita acciones. Una cosa, ¿verdad?, es que el pequeño pueda reproducir ciertas escenas de películas, ¿no? Y que a lo mejor diga al infinito y más allá. Y esa verbalización, ¿verdad?, cuando el pequeño lo utiliza en contextos que no tienen nada que ver, o que los repite constantemente una y otra vez la misma frase, ¿no? Que ya no estamos jugando en eso, o que sea su forma también de comunicarse y que no tenga nada que ver con el contexto, también es una señal de alarma. De hecho, eso es un tipo de estereotipia verbal. Está repitiendo constantemente y que vaya, la estereotipia también tiene sus funciones, ¿no? En la atención y regulación, que por ejemplo el pequeño no se mantenga en el juego, que no siga reglas simples, que también tenga una frustración, ¿verdad? De que se hace el juego como yo digo y si no juegan como yo, entonces me aparto, me aíslo.
Organización del juego, por ejemplo, que haya un juego caótico, que no haya secuencia, que, como yo les decía, hay una repetición sin sentido y que a lo mejor el niño no solamente verbalice, sino que repita ciertas acciones y que ya no sea el juego más creativo, más sustancioso, que solamente se queda en la repetición de ciertas acciones. Ajá. En el control de impulsos, que por ejemplo el pequeño destruya el juego, que no respete turnos, ¿verdad? A esta edad todavía, entre los 4 y 5 años, pues están aprendiendo a tolerar y a respetar turnos, pero sí es posible. Uh-huh. O que a lo mejor manifieste conductas agresivas frecuentemente. Ahora bien, yo sé que les he hablado de la indefensión aprendida, pero esto es con el objetivo de que en el juego, si vemos ciertos errores, ciertas dificultades, ¿verdad? Como educadores, se puede caer en ciertos errores y no es meramente con la mayor intención, obviamente, ¿verdad? Sino que se pueden generar ciertas actitudes ante los errores frecuentes que puedan presentar los pequeños, incluso en el juego, ¿verdad? Que para integrarse, para hacer correctamente ciertas actividades y que pues cuando se manifiestan este tipo de aspectos, la manera de corregir, la manera de orientarlos, pues que sea errónea y que generemos una indefensión aprendida. Es decir, que el pequeño empiece a dudar de sus propias capacidades y entonces empiece a aprender en el error. Empiece a aprender que es un pequeño errático, que es un pequeño que comete errores. Y esto es interesante porque afecta tanto a nivel motivacional para que el pequeño haga también otras actividades, se interese en ellas, a nivel cognitivo, ¿verdad? Que posteriormente pueda aprender sobre ese error para tener otras conductas y otras alternativas de solución. O también a nivel emocional, ¿verdad? Que pues el pequeño le genera ansiedad y también baje su autoestima, ¿no? Entonces, esto de hecho tiene un fundamento neurocientífico. Se sabe que hay negatividad electrofisiológica ante el error, es decir, ya se está manifestando antes de que la persona cometa un error y que esté quizá en un ambiente hostil en el que se le esté comentando incisivamente, ya te equivocaste, se le esté corrigiendo y aparte etiquetándole, ¿verdad? De, mira cómo lo hace tu compañero, que no lo haces tú, o que se ponga un juego sin reglas claras, ¿no? El pequeño, ¿verdad? Estar por mucho tiempo, incluso no por tanto tiempo, estar en una situación en la que está viendo que él no puede, que los demás sí pueden y que se le esté comparando, etiquetando, pues va a generar esta indefensión aprendida y que pues a nivel neurocientífico ya se ha demostrado que el pequeño aprende a ser errático, ¿no? Es decir, pareciera que hay una predicción ante el aprendizaje del error. Es decir, cuando sabes que ya te vas a equivocar y aún así lo haces. Y se refuerza ese aprendizaje errático, ¿no? Ahora, estos son los errores que yo les comentaba que se pueden cometer y los que debemos evitar para generar esta indefensión aprendida, ¿no? Que a lo mejor hagamos todo por el pequeño, que hay una también sobreprotección emocional, estarle corrigiendo de forma constante y negativa, las comparaciones con los niños, como ya les decía, ¿no? Estar exigiendo tareas por encima de su desarrollo, que los castigos, ¿verdad?, estén desproporcionados, o no permitir que se equivoque e incluso no se le reconozcan sus esfuerzos. Entre más se le reconozcan sus esfuerzos, las cosas que sí hacen bien, entonces el pequeño va a tener este optimismo aprendido y va a aumentar también su capacidad de resiliencia, de, híjole, pues sí, me equivoqué, pero lo puedo arreglar. Ya tiré aquí en el juego una construcción que estábamos haciendo, pero no por eso me voy a frustrar, ¿no? Porque ante ello,
la persona adulta que me está orientando, ¿verdad? No está reaccionando inmediatamente ante esto, ¿no? Y de una forma negativa. Me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Ahora lo tenemos que recoger, ahora lo tenemos que limpiar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando el juego pareciera que solamente consiste en estereotipias? Es decir, que el niño solamente ni se involucre en el juego, ni atienda y que solamente, ¿verdad?, se la pase balanceándose. ¿Qué es una estereotipia? Es un movimiento involuntario y que, fíjense, anteriormente tenía una definición en que ese movimiento voluntario no tenía un objetivo concreto. Pero ahora ya se sabe que las estereotipias, que pueden ser como el balanceo de el torso, ¿no?, el aleteo de las manos, o que a lo mejor la cabeza le esté haciendo así, o que también estereotipias verbales, ¿verdad?, no solamente son para regular emociones agradables o desagradables. Cuando hay emociones intensas de que, ay, me emocionó muchísimo esto, me puse muy feliz, puede que el niño empiece a aplaudir, ¿no? O al contrario, puede que no se involucre, ¿verdad?, para nada, y entonces pareciera que el pequeño se aísla, ¿verdad?, empieza nada más a ver los detalles de los objetos, le llama más la atención los colores, ¿no? Y entonces pareciera que se está también estimulando de esa manera, viendo solamente los colores o ciertos sonidos y nada más reproduce ese sonido una y otra vez. Lo que sí es verdad es que cuando aparecen estereotipias que realmente estén afectando en la atención, porque a lo mejor ya son muy excesivas, el pequeño hay una desregulación emocional, ¿verdad? Es decir, no solamente pueden ser estereotipias de movimiento, sino también pueden ser autoagresivas o heteroagresivas, ¿no? Que a lo mejor el pequeño se esté lastimando, se esté pegando constantemente o que su cabeza también la golpee. Eso también es una estereotipia, pero ya es una estereotipia en el que se requiere pues una intervención psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica en esta situación, porque ya nos está hablando de una cuestión de neurodesarrollo que deba de ser atendida, ¿no? Entonces, hay algunas estereotipias que a lo mejor sean más leves, como el mover la mano, ¿verdad? Y que sea más fácil también tener un tipo de intervención, las cuales pues tienen su intervención específica. Entiendo que su labor como tal no es intervenir estas estereotipias, pero si se están identificando, si están afectando el nivel de atención, que ellos también se integren, pues sí llama la atención. Ahora bien, las estereotipias tienen una intención también comunicativa. Es decir, cuando ellos a lo mejor se balancean mucho o empiezan a decir ciertas palabras una y otra vez, que son estas estereotipias verbales, hay que también identificar en qué momentos lo está haciendo, porque también nos pueden decir cierta información. Esa es la manera en la que se están comunicando. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Saben que si tienen cualquier duda pueden mandar un correo a saludmental@iste.gov.mx. Les dejamos las redes para cualquier cosa.